Hoy es un placer enorme el programa que vamos a hacer, como domingo tras domingo. En este primer bloque, alguien que le agradecemos y mucho que haya venido desde Buenos Aires con otras actividades también, pero se haya hecho un lugarcito para nosotros, que es el doctor Esposato, el doctor Luciano Esposato, que es el director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro. Gracias, y qué joven, podemos tutearnos. Sí, por supuesto. Este tema que es como que ha recrudecido, Marcos, ¿no? Como uno ve de los ACV y sus derivados. Tal vez, como nos decías días atrás en la radio, también ciertas figuras notorias ayudan a que se conozca un poco más. Pero ¿podemos resumir para nuestra audiencia qué es un ACV? Sí, un ACV es un problema neurológico que ocurre cuando se tapa o cuando se rompe una arteria. Básicamente las neuronas necesitan oxígeno y glucosa para vivir, y cuando se tapa una arteria, el área del cerebro que depende de esa irrigación se muere, deja de funcionar, y de esa manera va produciendo distintos síntomas de acuerdo a cuál sea la región del cerebro comprometida. Cada parte del cerebro tiene una función determinada y por lo tanto, dependiendo de cuál sea la arteria que se ve afectada, va a producir distintos síntomas. Esa es la forma más frecuente. Después hay otra que es menos frecuente, que es cuando se rompe la arteria, y así como cuando se tapa también se produce un daño neuronal, se mueren las neuronas, y por lo general son cuadros tal vez un poco más graves que enseguida producen un deterioro muy rápido y uno se da cuenta enseguida. ¿Cuánto ha avanzado la medicina en la prevención y luego, una vez ocurrido el hecho, en resarcir este problema? Sí, por suerte ha avanzado muchísimo en los dos aspectos, tanto en la prevención como en el tratamiento. En la prevención, digamos que si uno sabe que la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el cigarrillo y la obesidad son los principales factores de riesgo, para cada una de esas enfermedades han surgido nuevos tratamientos y podríamos decir que son revolucionarios porque han cambiado la historia natural de todas las patologías. Entonces, conocer los factores de riesgo es algo muy importante porque existe un tratamiento para cada uno de ellos, entonces no podemos dejar pasar esa oportunidad. Y también desde el año 1995 cambió radicalmente el tratamiento del ataque cerebral, porque hasta ese año, cuando se tapaba una arteria, no había mucho que hacer, simplemente había una serie de medidas generales para estabilizar al paciente y nada más. Ahora hay un tratamiento que permite destapar la arteria en las primeras horas desde que ocurre esa oclusión, y de esa forma el cerebro se salva, esa parte del cerebro vuelve a recobrar su vitalidad y esas neuronas viven todo lo que tenían que vivir sin que se hubiera tapado la arteria. Lo que uno logra con este tratamiento es evitar que la persona quede con secuelas para el resto de su vida, o sea que es muy importante. Por eso es importante las primeras horas, ¿no? Tal cual, las primeras horas son fundamentales en el ataque cerebral. Pensemos que por cada minuto que pasa una persona con un ataque cerebral mueren 2 millones de neuronas. Tenemos muchas más, pero 2 millones es muchísimo, entonces cada segundo cuenta. Por eso es muy importante saber cuáles son los síntomas, porque si uno ya los conoce de antemano, puede actuar rápidamente. Y ayudar al médico, inclusive, exacto, ¿no? Por supuesto. ¿Y los síntomas cuáles son? Los podemos dividir en 5 grandes grupos. El primero, antes de empezar me gustaría decir que todos son de comienzo súbito. Se dan en personas que pueden estar charlando como nosotros ahora y de un segundo para el otro aparece el síntoma. Entonces, habíamos dicho que son 5 grupos. El primero es la debilidad o la parálisis en la mitad del cuerpo. Eso incluye la cara, el brazo o la pierna, todos juntos o por separado. A veces puede comenzar unos segundos antes como una sensación de hormigueo o cosquilleo en el brazo o en la pierna. ¿Y en forma inmediata después queda la parálisis? Sí. Porque a veces uno tiene algún hormigueo, digamos, como para ir prestando atención, pero no necesariamente luego la parálisis. Exacto. Claro. Hay que distinguir, digamos, cuando el hormigueo es en los 2 brazos y en las 2 manos, difícilmente sea por un ataque cerebral, que ese es el que uno encuentra por problemas cervicales. El hormigueo que produce un ataque cerebral... Se me durmió el pie o la mano... Claro, una mala posición. Claro. Bueno, ahí hay que estar muy atentos, porque esto es algo... Ahora seguimos con los síntomas, pero esto es muy importante. Una persona que le duele el pecho, que siente una opresión, enseguida piensa que es un infarto, y lo primero que hace es ir corriendo a la guardia. Una persona que se le duerme el brazo, que tiene un hormigueo, lo primero que piensa es... deben ser las cervicales o es la posición. Claro, dormí mal. Sí. Y deja pasar minutos muy valiosos
a ver si desaparece. Sí. Y lo peor de todo es que en algunos casos, por enfermedad cerebrovascular, los síntomas desaparecen. Y eso es una isquemia transitoria. Y de ninguna manera significa que fueron las cervicales, sino que realmente es un aviso de que en las próximas horas puede venir un ataque cerebral. O sea, esto que yo lo dije un poco como para desdramatizar, si se quiera, no, está mal lo mío. Si uno llega a tener un hormigueo, lo importante es concurrir al médico. Totalmente. Siempre es preferible una consulta de más Claro. que una de menos. Y que el médico decida si realmente es algo banal o es un accidente cerebrovascular. Entonces estábamos con el primer síntoma. Bien, primero que es la debilidad, parálisis en la mitad del cuerpo. El segundo, que se da en 1 de cada 2 pacientes, es tener problemas relacionados con el lenguaje. Y ahí tenemos 3 variantes. Una es no poder expresar lo que queremos decir. Por ejemplo, si yo quiero decir gracias doctor y no encuentro esas palabras. Exacto, uno va a decirlas y no salen. Otra Pero es, las pienso. Las pienso, yo sé lo que quiero decir, entiendo, pero no lo puedo decir. Perfecto. La segunda es estar, por ejemplo, conversando y de repente de un segundo para el otro no entender lo que nos están diciendo. Es falta de comprensión. El primer síntoma se llamaba afasia de expresión, Sí. porque uno no puede expresarse. Este se llama afasia de comprensión, porque uno no claro. entiende. Y el tercero es tener dificultad para pronunciar, no tanto para decir lo que uno quiere decir, sino para pronunciar como si estuviéramos alcoholizados. El típico ejemplo es la persona que tomó alcohol en exceso y se le traban las palabras. De hecho, a veces en las guardias, cuando vienen personas con este síntoma, se las confunde con intoxicación alcohólica y se pierde algún tiempo en el diagnóstico. Tercer grupo de síntomas, trastornos visuales. Por ejemplo, perder la visión en un ojo. Eso puede ser en forma definitiva o en forma transitoria. Por lo general se produce como una caída de un telón. La otra manifestación visual que podemos tener es perder la mitad del campo. Por ejemplo, si estamos mirando ese cuadro, si pusiéramos un telón negro en la mitad, sería más o menos el síntoma visual al que llamamos semianopsia, que es perder la mitad del campo visual. Cuarto grupo de síntomas, falta de coordinación, querer agarrar algo y no tener distancia, o hacer esta prueba de tocarme la nariz Claro. y tocarme el ojo. Esa es la falta de coordinación que llamamos ataxia. Después se puede asociar a sensación de vértigos o mareos, inestabilidad o dificultad para estar de pie. Es menos frecuente porque dependen esos síntomas de una arteria que se afecta con menor frecuencia también. Y por último, el dolor de cabeza muy intenso, de comienzo explosivo, y con intensidad máxima desde el inicio, asociado a veces a náuseas, a vómitos, molestias con la luz, molestias con los ruidos, y por lo general las personas que tienen este síntoma comienzan a deteriorar su nivel de conciencia, es decir, a quedarse dormidos y algunos entran en coma rápidamente. El dolor es inmediato, no es que viene un dolor que se agudiza. No, es una explosión. Es una explosión. Así, y eso es típico de cuando se rompe un aneurisma, que es una de las variantes de la rotura de una arteria de la que hablábamos anteriormente. ¿Y estos síntomas, desde el adormecimiento al dolor, se puede dar en un tiempo, se puede dar todo junto? Es una excelente pregunta porque... Marquitos, una Muchas vez más. Porque los síntomas pueden ocurrir por separado o todos juntos. No tenemos que esperar a que estén todos para Claro. sospechar que es un ataque cerebral. Con uno de ellos es suficiente y hay que actuar en consecuencia inmediatamente. Es así. Ocurrido esto, urgente al médico. Exacto. Y ese- allí, ¿qué es, digamos, la primera asistencia que se hace? ¿Es vía oral? ¿Se avanza de otra manera? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene el ataque cerebral, lo que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias y pedir que sea trasladado inmediatamente a un hospital, al más cercano. Mientras tanto, no hay que darle ninguna medicación a la persona porque no sabemos si el ataque cerebral que tuvo fue una isquemia, que es el que se produce cuando se tapa la arteria, o una hemorragia, que es cuando se rompe. Si a esa persona le damos una aspirina y tiene una hemorragia, va a ser mucho peor. Claro. Por otra parte, la presión siempre está alta en ese momento y es un mecanismo de defensa del cerebro, por lo cual no tenemos que darle tampoco a la persona ningún remedio para bajar la presión y hay que dejarlo así como está. Llegamos rápido al hospital, si es una isquemia, que es el más frecuente, tenemos la posibilidad de darle un tratamiento que tiene que ser administrado en las primeras 4 horas y media con un suerito, nada más que eso, para lo que necesitamos hacer un análisis de sangre, una tomografía y un examen neurológico. Todo eso toma aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora, por lo que le pedimos a la gente que llegue lo antes posible para darnos ese tiempo de poder hacer la evaluación. Estamos pensando que por cada minuto son 2 millones de 2 neuronas. millones. Muchísimo.